Buenos días a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de podcast en Spotify, Vivir desde ya, y en YouTube, Dúo Digestivas. Hoy os vamos a hablar acerca de la gran controversia del gluten. Hay que consumirlo, no hay que consumirlo, lo tenemos que eliminar. ¿Qué puede originar, no? Bueno, daremos un poquito nuestra opinión y os explicaremos cómo puede afectar o cómo lo podemos consumir, etcétera, y nuestra humilde opinión. Como siempre. Así que, antes de nada, os agradeceríamos mucho que os pudierais suscribir a nuestro canal de YouTube y de Spotify. Y así, aparte de no perderos ninguna novedad, nos ayudáis a seguir creciendo. Así que os lo agradecemos. Y nada, vamos a arrancar un poquito con el capítulo. Marina, cuéntanos un poquito, antes de empezar, ¿qué es el gluten? Vale, el gluten es una proteína, ¿vale? Es una proteína que encontramos pues en cereales como puede ser pues el trigo, la cebada, el centeno, etc. Y hoy en día la función más utilizada en la industria de esta proteína es un poco pues para dar volumen, elasticidad a los panes y a los productos que se elaboran con este tipo de cereales. Súper. Sí que es cierto que vemos que el gluten puede tener en nuestro cuerpo diferentes reacciones. Entonces, si te parece, las nombramos y damos 5 céntimos de qué es cada una para poderlas diferenciar. También porque hay mucha confusión Sí. de sensibilidad, celiaquía, alergia, pero ¿qué es? Exacto. Por un lado está la celiaquía, ¿vale? La celiaquía es una enfermedad autoinmune, es decir, que está actuando el sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmune actúa cuando recibe un poco este antígeno, que sería el gluten. ¿Cómo afecta esto, no? Pues al final, aparte de crear toda esta inflamación bestial en este intestino, en mi cuerpo, etcétera, también daña todo lo que son estas vellosidades intestinales, aplanándolas, afectando en la absorción de ciertos nutrientes, que colateralmente afecta en otros sentidos. Sí, que, para quien no lo sepa, las vellosidades que decimos son como en el intestino, que están como unos pliegues, ¿no? Como unas montañitas, y el gluten lo que hace es ir cortando estos picos, estas vellosidades, hasta que queda planito. Entonces la capacidad de absorción es nula, mínima, ¿no? Un poco en este sentido. El diagnóstico en este caso se puede hacer de muchas maneras y cada vez más surgen diferentes novedades. Podemos ver que hay una afectación del gluten mediante los anticuerpos que se pueden producir en sangre, mediante también si hay una predisposición genética. Al final es una enfermedad autoinmune, ¿no? Tiene que haber cierta predisposición genética. Después también se pueden coger diferentes muestras del intestino con una biopsia y poderlas analizar y ver un poquito si ha actuado este sistema inmune en estas vellosidades. Luego también se puede hacer, ¿no?, la prueba, pero que sería como más para confirmar, quito gluten, lo pongo y como un poco me siento, pero al final esto es importante que un médico especialista te pueda asesorar en caso de que estés un poco en este punto. Y aquí la exclusión va a ser clave, sí. Es decir, no trazas, no contaminación cruzada, nada. Porque cualquier miga, cualquier contaminación cruzada, cualquier trazo va a afectar. No va a nivel de cantidad, como puede ser una intolerancia de poco no me hace daño, mucho sí, no, aquí poco me hace mucho daño, mucho me hace mucho daño. Entonces, nada, cero. Aquí sí que es cierto que hay que aprender, ¿no? Si me encuentro en esta situación, llevar a cabo una alimentación adecuada que me puede llevar trazas, que puede originarme esta contaminación cruzada, etcétera. Que haya una buena educación en este sentido, y también porque al ser autoinmune se ha visto, que eso también lo hemos aprendido, que también puede acabar derivando a otras enfermedades autoinmunes, una diabetes, un hipotiroidismo. Entonces ya no vas a tener solamente
celiaquía vas a tener otras cosas. Entonces... Exacto, y más la celiaquía está muy relacionada con el Hashimoto, ¿no? En este sentido, al final el gluten tiene tiene una composición muy parecida a unas moléculas que se encuentran en la tiroides. Entonces, partiendo de que una enfermedad autoinmune perdemos esta capacidad de diferenciar lo que es propio de lo que es ajeno, si yo no controlo un poco esta activación del sistema inmune, puede atacar incluso a otras miles de cosas. Ya no al gluten, puede atacar a la tiroides, o cualquier situación. Entonces esto va a ser clave para no entrar en diferentes situaciones. Patologías, sí. ¿Qué más, Marina? Cuéntanos, ¿podemos hacer la sensibilidad al gluten? La sensibilidad al gluten también es un poco como un cajón desastre, o es donde se pone la etiqueta cuando por tema exclusión, ¿no? No es alergia, no es celiaquía, pues bueno, es sensibilidad. Son estas personas que pueden comer algo de gluten y ellas mismas ya sienten y refieren pues más gases, más hinchazón, o que no acaba de tolerarlo pues bien. No es autoinmune, como decíamos, tampoco es alérgico, no hay un sistema inmune activo frente a esto, simplemente puede dar síntomas digestivos, como decíamos, pero también extradigestivos, pues más dolor de cabeza, erupciones, sí, como, ¿no? También. Entonces, no es que haya daño intestinal, simplemente tenemos ese síntoma. Y no hay ninguna prueba específica a día de hoy que pueda decir, vale, eres sensible a... No, es más a nivel de la experiencia de veo, sí. No me sienta bien, por lo tanto prefiero... Bueno, también hay que entender que al final el gluten es una molécula que nuestro cuerpo le cuesta digerir, ¿no? Es algo que hayamos incorporado durante toda nuestra existencia como ser humano. Entonces mi cuerpo no está adaptado y es una molécula que al costar un poco más de digerirla puede crear más esta inflamación, ¿no? Entonces hay gente que es más sensible. Exacto, y no es nada malo, y esta persona sí que puede comer trazas, no hay problema y no lo va a notar, no tiene que estar pendiente de contaminación cruzada. O por ejemplo, si va a tomar el aperitivo con cualquier persona y se piden unas bravas, ¿no?, que normalmente están fritas, no va a haber problema en que tengan que estar fritas en otro tipo de freidora, que no se hayan freído cualquier otro tipo de alimento que pueda haber contenido gluten, ¿no? Por ejemplo, este tipo de contaminación cruzada que comentábamos. En este sentido no hay problema. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando una persona es celíaca. Por eso para mí es muy importante que todos tengamos un diagnóstico, ¿no? Si me sienta mal el gluten, vea por dónde puede venir y que haya un buen diagnóstico, porque es muy fácil decir, ostras, pues da igual, bueno, como un par y ya está. No, si eres celíaco no puedes. Y esto es importante, ¿no?, para saber un poco en base a tus decisiones. Y luego nos encontraríamos la alergia al gluten, que en cierta situación nos puede parecer parecida a la celiaquía, pero que hay que entender que es diferente. Al final es una alergia y está, ¿no?, como dijéramos, mediada por unas moléculas que segregan mi sistema inmunitario, que se dicen IgEs, ¿no? Al final es una alergia. Y es fácilmente reconocible porque es agudo. O sea, el tema autoinmune es algo que vas acumulando, vas desgastando estas vellosidades y te puede traer consecuencias a nivel de salud muy graves, pero la alergia también puede ser igual de grave, pero es bastante inmediata. O sea, tú consumes gluten y a nivel alérgico, igual que si eres alérgico al pelo delgado, te empiezas a hinchar la glotis, no puedes respirar, etcétera, lo mismo con esto. Entonces, para no acabar en un choque anafiláctico, pues tienes que ir al hospital si has consumido gluten y eres alérgico al gluten. Y esto a nivel de diagnóstico, Marina, ¿cómo lo podemos ver? Hay pruebas a nivel de piel, ¿no?, de estas que te hacen aquí con... Como más pruebas de alergias, ¿no? Más sí, de este estilo, no tanto como, por ejemplo, como hemos comentado de la celiaquía, ¿verdad? Sí, y a nivel de analítica, pues esa IgE también debería estar un poco disparada. Ok. Súper, pues antes, una vez ya diferenciados, ¿no?, un poco las 3 posibles situaciones en las que nos puede sentar mal este gluten,
o nos puede afectar más a nivel de impacto digestivo, es importante entender, que es lo que comentábamos anteriormente antes de grabar, ¿no? Sí. Que al final el gluten que consumimos ahora actualmente con los procesados que se está incorporando no es lo mismo como el que se podía comer hace 50 y 60 años. Poniendo el ejemplo del pan, no es lo mismo un pan que tiene una fermentación de entre 24 y 48 horas, que es un pan de masa madre, en la que en esta fermentación damos tiempo a que el gluten pueda volatilizar, pero también estos inhibidores enzimáticos, ¿no? Entonces es un pan que mucha gente que sea sensible al gluten va a poder tolerar. Aunque le siente mal el gluten, es un pan que tiene otro tipo, ¿no?, de procesado. Al estar más fermentado, si el pan, ahora no te sé decir el porcentaje bien, pero si tiene un 90% gluten, al estar tan fermentado y ser de una buena masa madre, a lo mejor pasas de un 80, un 90 a un 10, un 20%. Claro, por esta volatilización, ¿no? Y al final es algo que me sienta mucho mejor en este sentido. Y ya está predigerido, hay mayor riqueza nutricional también. Y otra cosa es que nuestros ancestros no cultivaban igual el trigo, que ahora es como muy alta demanda, pues y muy modificado genéticamente también, que eso al final es como a grandes cantidades, grandes volúmenes y ya, y no se acepta igual, evidentemente. Y al final es normal que surjan, ¿no?, este tipo de alteraciones, que igual es lo que decimos, ¿no? A nivel potencial de celiaquía hay mucha gente que tiene esta predisposición genética, pero nunca llegan a debutar con celiaquía. Y cada vez más esta gente está debutando con celiaquía, porque cuando yo hay una predisposición, cuanto más me expongo al estímulo, más posibilidades, ¿no? Pues yo creo que hoy en día, con un poco los productos que tenemos en mi alrededor, me encuentro en el que el estímulo en el que le estoy dando es que estoy encendiendo diariamente la llama, ¿no? Sí. Estamos comiendo al final mazacotes de gluten en un pan que puedo ir a comprar en una panadería. Ya no te digo en un supermercado, en una panadería que no tenga pan de masa madre. Este pan al final es un mazacote, ¿no?, de gluten. Esto es importante controlarlo. Porque aparte de estas tres situaciones que hemos dicho, también hay personas que se pueden preguntar, bueno, y si no me pasa nada de esto, ¿el gluten es bueno? ¿Es malo? ¿Lo consumo? ¿No lo consumo? Entonces ahí es un poco donde podemos dar 4 céntimos de qué efecto tiene realmente de forma muy objetiva el gluten en nuestro sistema digestivo, qué hace, qué puede hacernos, y a partir de ahí valorar tú mismo con la información que tienes. Y saber escoger, ¿no?, buenos alimentos, buenos productos. Yo al final siempre, sin excluir el gluten, pero muchas veces dices, ostras, ¿dónde potencialmente lo puedo encontrar?, ¿no? Pues en cereales, en el pan, ¿no?, etcétera. Pasta de diferentes tipos y de cereales. Entonces, aquí mi recomendación siempre será, ostras, no es lo mismo yendo atrás, es decir, una patata yo la cojo de la tierra, la puedo cocinar y me la puedo comer, que el procesado que tiene que tener hasta tener el macarrón, ¿no?, por ejemplo, el espagueti, ¿no? Ya solo con esto, quitando el gluten, yo creo que es un cambio de chip que, a nivel de escoger un alimento u otro, creo que es fácil y básico. Pero sí que es cierto que potencialmente al final, ¿qué impacto tiene en nuestra salud digestiva el gluten, no? A ver, yo creo que lo más importante es, por definición, al ser una proteína de este calibre, o sea, tienes que saber que irrita, ¿vale? Y enciende mecanismo a través de la zonulina, que es, bueno, una molécula que le da la señal a nuestro intestino de que se abra un poco más de lo que debería, generando un espacio más grande con posibilidad de que entren cosas que no deberían en la sangre, en el torrente sanguíneo. Entonces ahí es donde puede generar un poco de problema, es decir, si están pasando cosas al torrente que no deberían, pues puede generar más inflamación, más intolerancias, más cositas a nivel digestivo. Esta es un poco la idea. En una persona sana que no tenga sensibilidad ni alergia ni sea celíaca, no pasa nada, lo podemos tolerar
ok, se abre un poco más, bueno, no pasa nada. No hay Un problema día como porque pasta, pues lleva una alimentación equilibrada, entonces todo se compensa. Si hay una buena microbiota intestinal, todo al final se compensa y llegas a un punto de equilibrio y está genial comer pasta, gluten, no gluten, pero es importante entender un poco qué es lo que al final ocurre, ¿no? y a veces es igual lo más importante el hecho de decir, vale, me como unos platos de espaguetis, pero ¿con qué lo acompañamos? ¿Con más procesados, más salsas, más gluten o le ponemos unas gambitas y unas verduras? Que a veces es mucho más todo esto Exacto. que no potencialmente el extraer gluten, porque cada vez más nos encontramos gente de, no, es que yo no como gluten y me encuentro mejor, vale, ok, pero no quiere decir que tengamos que quitar el gluten, hay mucha duda y hay mucha controversia. Entonces, nuestra recomendación, que creo que opinamos igual, es decir, al final, si tú tienes diferentes opciones y puedes escoger un alimento que naturalmente no tiene gluten sin tener que ser pasta sin gluten, no, yo prefiero que te comes una pasta normal y no hay ningún problema porque lleva más procesado aún, ¿no? Pero simplemente, es decir, yo escojo aquellos que naturalmente no tienen gluten en mi día a día, como puede ser una patata, un boniato, el arroz, la quinoa, las legumbres. También porque nutricionalmente te Son más enriquece interesantes, más. Ya simplemente, está. ¿no? No es el gluten como tal, pero que esporádicamente pues hay algo que me apetece una pizza, me apetece un plato de pasta. Pues O cuando voy a un restaurante, a mí me pasa, yo al no consumirlo en mi día a día, cuando voy, lo disfruto como una niña pequeña, que para personas es su normalidad, pero yo me doy el gusto. Y también otra cosa interesante, y mucha gente me lo dice, cuando vas a algún sitio de Italia, que allí es típico y está más cuidado y hay más cultura de la pasta, la gente me dice, pero es que yo me hincho pasta cada día cuando voy de viaje a Italia y no me sienta mal, y aquí sí. Y que las te da que pensar. y que las cantidades potencialmente no son las mismas. Porque hoy en día tenemos raciones de, por ejemplo, pasta, que claro, ya igual no es el gluten lo que te sienta mal, que das metida. igual es más la cantidad, ¿no? Entonces, nuestra recomendación más a nivel nutricional va a ser, escoge aquellos que naturalmente no lo tienen, pero porque no solo por el gluten, sino porque nos parecen nutricionalmente más interesantes que, por ejemplo, una pasta. Una pasta está genial porque me aporta este hidrato, ¿no? Y está perfecto, pero también, ostras, una legumbre adecuada, que tiene su fibra, tiene además beneficios a nivel de la microbiota intestinal. Vitaminas, minerales, no Es está refinado. fantástica. Es más lo bueno que te aportan las otras opciones que no lo malo que te aporta el gluten. Entonces, vas a tu alimentación, como siempre decimos, comida real, y ya está. Y si te sienta bien la pasta, si consumes un pan, me parece genial, busca aquel pan que sea de masa madre para poder beneficiarte de un buen procesado. o con combinación de harinas, que no quieres al 100% de trigo, pues un poco de trigo y centeno, un poco de trigo camut, trigo sarraceno. Ve combinando y también valora a ti cómo te sienta y ya está. Y ajustar. Así que esperamos haberos dado un poquito de luz en este tema. Puedes consumir gluten si te sienta bien. Yo lo consumo, tú también. Sí. No, es decir, a mí cuando me preguntan, yo al final lo que pienso, o sea, yo no evito nunca el gluten. Es decir, Yo nunca tampoco. evito, pero luego lo pienso y digo, ostras, a veces por la mañana me hago tostadas, ya, pero es pan de masa madre. Luego como y sí que yo me gusta más pues patata boniato, como arroz, como legumbres, pasta sí que como, pero creo que es más esporádica porque igual en mi casa no se tiene tanta costumbre, pero la como más fuera cuando voy igual a restaurantes y tal, pero no lo evito como tal. Yo Es decir, tampoco. si está en mi día a día, pues va a entrar. Y también porque me sienta bien. Exacto, porque nos sienta bien, que si Sí. nos sentara mal, igual estaríamos hablando de otra cosa. Así que, oye, danos feedback. ¿Te sienta bien a ti el gluten? Oye, ¿No? Así nos puedes dar un poquito de feedback y nada, nosotras nos vemos próxima semana. exacto. Y nada, un placer poder estar aquí. No olvides de suscribirte en nuestro canal y nos vemos pronto. Un besito. ¡Mua!